Aquella tarde, el cielo se oscureció de una forma que nadie pudo predecir. Y en un solo instante, el mar que tanto amaba se convirtió en el verdugo de toda su felicidad. Una mujer que dedicó cada segundo de su vida a servir a los demás, terminó sentada en el lodo, con las manos vacías y el corazón hecho pedazos, preguntándole al cielo por qué el destino le pagaba con tanta crueldad. Lo que ella no sabía es que entre los escombros de su antigua vida estaba germinando un milagro que transformaría su dolor en una fuente inagotable de esperanza para miles de personas. Esta es la historia de cómo el año más oscuro de una mujer se convirtió en la luz que iluminó a toda una ciudad, y cómo un simple acto de amor pudo devolverle la fe que el océano intentó arrebatarle. Quédate hasta el final, porque el giro que dio su vida te recordará que ninguna buena acción queda en el olvido para Dios. Empecemos. En un pequeño y pintoresco pueblo costero, donde el aroma a salitre y jazmines se mezclaba con el sonido rítmico de las olas, vivía doña Carmen. Para todos los que la conocían, Carmen era mucho más que la recepcionista del hotel. Era el corazón palpitante de la comunidad. Una mujer cuya sonrisa parecía tener el poder de calmar cualquier tormenta interna. Su fe no era algo que solo mencionaba los domingos en la iglesia, era una fuerza viva que se manifestaba en sus manos trabajadoras y en sus ojos llenos de compasión. A pesar de su salario humilde, Carmen nunca sentía que le faltara nada. Al contrario, sentía que le sobraba amor para dar. Por eso, después de sus largas jornadas en la recepción del hotel, donde recibía a turistas de todas partes del mundo con una calidez inigualable, Carmen no se iba a descansar. Su verdadera labor comenzaba en la pequeña cocina de su casa, una estructura sencilla pero impecable frente a la costa. Allí, con el apoyo de su esposo Julián, un hombre de manos fuertes y alma noble, preparaba grandes ollas de comida. No era comida sobrante, era comida preparada con los mejores ingredientes que sus ahorros podían comprar. Cada tarde, Carmen y Julián salían a las zonas más olvidadas del pueblo para repartir raciones calientes. Para Carmen, ver la cara de un niño iluminarse al recibir un plato de estofado o escuchar el agradecimiento sincero de un anciano que vivía en la calle era su mayor tesoro. Julián siempre la miraba con orgullo. Él era su roca, su compañero de vida y su cómplice en cada acto de caridad. Juntos habían construido una vida basada en la entrega, convencidos de que mientras tuvieran salud y el uno al otro, eran los seres más ricos del mundo. Sin embargo, el destino tiene formas misteriosas y a veces aterradoras de probar la templanza de las almas más puras. Aquel año, que comenzó con tantas promesas, estaba a punto de convertirse en un calvario que pondría a prueba cada fibra del ser de Carmen. Todo sucedió en un miércoles que parecía ordinario. El sol brillaba con una intensidad cegadora sobre el océano y los turistas disfrutaban de la brisa. Carmen estaba en su puesto de trabajo, registrando la entrada de una familia joven, cuando de repente el mundo cambió. El suelo no solo tembló, sino que rugió con un sonido gutural que parecía salir de las profundidades del infierno. Los cristales del hotel estallaron y el pánico se apoderó de todos. Pero lo peor no fue el sismo, sino lo que vino después, el silencio. Un silencio sepulcral donde el mar, de manera antinatural, comenzó a retroceder cientos de metros, dejando al descubierto el lecho marino como una herida abierta. Carmen, con el instinto de quien conoce el mar, sintió un frío gélido recorrerle la espalda. Sabía lo que eso significaba. Salió corriendo del hotel buscando a Julián, quien estaba cerca del muelle ayudando a amarrar unas embarcaciones. El grito de tsunami comenzó a escucharse en las calles, pero ya era tarde. Una pared de agua negra, cargada de escombros, barcos y furia, apareció en el horizonte, devorando todo a su paso con una velocidad aterradora.
En medio del caos, Carmen vio a Julián. Él estaba a salvo en una zona elevada, pero vio a una anciana atrapada en un callejón paralizada por el miedo. Sin dudarlo, fiel al espíritu que compartía con su esposa, Julián corrió hacia la mujer. Logró empujarla hacia una cornisa segura, pero en ese preciso segundo, la masa de agua impactó con la fuerza de 1000 locomotoras. Carmen, aferrada a una columna del piso superior del hotel, gritó el nombre de su esposo hasta que su garganta sangró, pero solo vio cómo la corriente violenta se llevaba a Julián, desapareciendo entre el remolino de madera y lodo. Cuando el agua finalmente se retiró, lo que quedó fue un paisaje de pesadilla. El hotel donde Carmen trabajó por años era una ruina de concreto y hierros retorcidos. Su casa, su hermoso refugio donde cocinaba para los pobres, simplemente ya no existía. Solo quedaba el piso de cemento lavado por la sal. Pero el vacío más grande estaba en su pecho. Durante días, Carmen buscó entre los escombros y en los refugios temporales. Caminó kilómetros por la playa devastada, gritando el nombre de Julián, esperando ver su figura emerger de alguna parte. Pero el mar, que tanto le había dado, se negó a devolverle a su esposo. El cuerpo de Julián nunca apareció. La tragedia no terminó con la inundación. En las semanas siguientes, el hotel anunció que no reconstruiría y que cerraba sus operaciones permanentemente. Carmen, a sus años, se encontró sin hogar, sin empleo y sin el amor de su vida. La mujer que antes alimentaba a otros, ahora se encontraba en una fila de beneficencia esperando un trozo de pan seco. La desesperación comenzó a carcomer su espíritu. Por las noches, durmiendo sobre un cartón en una esquina protegida del viento, Carmen miraba al cielo con ojos nublados. La oscuridad de su situación era tan profunda que el silencio de Dios se sentía como un abandono absoluto. ¿Por qué a ella? ¿Por qué a Julián, que murió salvando a alguien? ¿Dónde estaban todas esas bendiciones que le habían prometido? Se sentía como si su bondad hubiera sido una moneda sin valor en un mundo gobernado por el azar y el dolor. Sus manos, antes hábiles para cocinar, ahora estaban agrietadas por el frío y la falta de jabón. Su ropa eran harapos donados. El hambre no era solo una sensación en el estómago, era un peso constante que le recordaba su caída. Carmen pasaba los días deambulando por lo que quedaba del pueblo. Veía a la gente intentar reconstruir sus vidas, pero ella se sentía anclada en el lodo del día del desastre. La depresión la envolvía como una manta pesada. A veces pasaba por delante de las ruinas de su cocina y se sentaba allí, simplemente a llorar, recordando el olor del guiso de Julián y el sonido de su risa. Estaba convencida de que su destino era morir en la miseria, olvidada por el mundo y por el Dios al que tanto había servido. Cada mañana se despertaba deseando no haberlo hecho, sintiendo que la pobreza extrema no era solo la falta de dinero, sino la pérdida total de la dignidad y de la esperanza. El frío de los meses finales del año empezaba a sentirse. Carmen estaba sentada en un banco de madera astillada en la plaza principal, con la mirada perdida en sus pies descalzos y sucios. Sentía que sus fuerzas se agotaban. Había pasado 2 días sin probar bocado, pues las filas en el comedor comunitario eran demasiado largas y ella se sentía demasiado débil para luchar por un lugar. El pensamiento de rendirse, de simplemente dejarse ir, cruzó su mente con una claridad aterradora. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios: Dios no abandona. Y si disfrutas de estas historias que inspiran, suscríbete. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de fe y superación. Sigamos adelante con el desenlace de esta narración. Mientras Carmen luchaba con esos pensamientos oscuros, un hombre bien vestido, que bajaba de una camioneta moderna, se detuvo frente a ella. Carmen bajó la cabeza, esperando que el hombre simplemente pasara de largo o que en el mejor de los casos le lanzara una moneda con desprecio.
Pero el hombre no se movió. Se quedó allí, observándola con una intensidad extraña. De repente, el hombre se arrodilló frente a ella, sin importarle ensuciar su pantalón costoso en el suelo polvoriento. «¿Doña Carmen? ¿Es usted?», preguntó el hombre con una voz que temblaba de emoción. Carmen levantó la vista, confundida. No reconocía aquel rostro lleno de vitalidad y éxito. «Perdone, caballero, creo que se equivoca de persona», respondió ella con un hilo de voz. El hombre sonrió y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. «No me reconoce, ¿verdad? Hace 5 años yo era un espectro en este mismo pueblo. Estaba sumido en el alcohol, durmiendo en los portales, despreciado por todos. Nadie me miraba a los ojos excepto usted. Cada tarde, usted y su esposo llegaban con esa olla azul. Usted me servía un plato de sopa caliente y me decía: «Coma, hijo, que usted vale mucho para Dios». Aquella sopa no solo alimentó mi cuerpo, Carmen. Sus palabras y su respeto fueron lo único que me mantuvo con vida cuando quería tirarme al mar. Carmen parpadeó y un recuerdo vago de un joven desaliñado y triste vino a su mente. El hombre continuó: «Gracias a su ayuda constante, logré buscar rehabilitación. Me fui a la ciudad, trabajé de lo que pude, estudié y hoy tengo mi propia empresa constructora. He vuelto para ayudar en la reconstrucción del pueblo, pero sobre todo, he pasado semanas buscándola a usted. Supe lo del tsunami, supe lo de don Julián, y me negué a creer que el mundo la dejaría sola». El hombre, cuyo nombre era Roberto, no permitió que Carmen dijera nada más. La tomó de la mano y la ayudó a levantarse. «Usted ya no pasará más hambre ni frío. Mi casa es su casa, y mi éxito es fruto de la semilla que usted sembró en mí cuando yo no era nada». Esa tarde, Carmen se bañó en agua caliente por primera vez en meses. Roberto la instaló en una habitación cómoda y le pidió que se quedara el tiempo que fuera necesario. Los primeros días, Carmen estaba en estado de shock. Le costaba creer que la vida le estuviera devolviendo algo. Pero una tarde, mientras estaba en la cocina de Roberto, vio unos ingredientes frescos sobre la mesa. Casi por instinto, empezó a picar verduras, a sazonar la carne, a dejar que los aromas inundaran el lugar. Cuando Roberto regresó del trabajo y probó la cena, se quedó sin palabras. «Carmen, esto es lo más delicioso que he probado en años. Tienes un don que no puede quedarse encerrado en esta casa». Con el apoyo financiero y logístico de Roberto, quien lo veía como una inversión en el alma, Carmen decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Empezó vendiendo porciones de su comida en el mercado local para recaudar fondos. Lo que empezó como un pequeño puesto, pronto se convirtió en un fenómeno. La gente hacía filas interminables para probar la comida de la esperanza de doña Carmen. El sabor era exquisito, pero lo que realmente atraía a las personas era la paz que ella transmitía. Su fe, que había estado a punto de apagarse, ahora ardía con una intensidad renovada. Entendió que Dios no le había quitado todo para castigarla, sino que la estaba preparando para una misión mucho más grande. En pocos meses, Carmen pasó de ser una indigente a ser la dueña de su propia fonda, un lugar amplio y acogedor donde empleó a otras mujeres que también lo habían perdido todo en el tsunami. Su negocio creció exponencialmente, pero ella nunca olvidó de dónde venía ni el dolor que había sentido en las calles. Al llegar el final de aquel año, el año que comenzó con la muerte y la destrucción del tsunami, Carmen decidió hacer algo especial. No quería celebrar su éxito con una fiesta privada. Recordó las noches de frío, el hambre punzante y la sensación de abandono. Por eso, organizó la gran cena de fin de año para los invisibles. Cerró su restaurante al público general y envió a sus trabajadores a buscar a cada persona que estuviera viviendo en la calle, a los desamparados, a los que no tenían familia. Esa noche de fin de año, el restaurante de Carmen brillaba con luces blancas.
Las mesas estaban decoradas con flores y manteles finos. Carmen misma, vestida con un delantal blanco impecable, servía los platos. No era una limosna, era un banquete de reyes. Sirvió pavo, ensaladas frescas, panes artesanales y postres que sabían a gloria. Mientras veía a esas personas comer con dignidad, Carmen sintió que Julián estaba allí, sonriendo desde algún lugar del cielo. Comprendió que el tsunami se había llevado los ladrillos y el cemento, pero no había podido llevarse su propósito. El año que parecía ser su fin, terminó siendo el año de su mayor victoria. Ella ya no era solo la recepcionista que ayudaba, ahora era una líder de esperanza, una prueba viviente de que después de la tormenta más devastadora, el sol no solo sale, sino que brilla para ayudarnos a iluminar a otros. Carmen se acercó al centro del salón cuando faltaban pocos minutos para la medianoche. Miró a los presentes, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, y les dijo con voz firme y amorosa: «Hace meses, yo estaba donde están ustedes hoy. Pensé que Dios se había olvidado de mí, pero aprendí que la bondad es una cadena que nunca se rompe. Lo que damos de corazón siempre vuelve, a veces de formas que no podemos imaginar. No pierdan la fe, porque el próximo año puede ser el del milagro que tanto han pedido». Esa noche, mientras el pueblo celebraba el nuevo año, Carmen se dio cuenta de que su verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias de su negocio, sino en la capacidad de transformar su dolor en amor. Había recuperado su vida, había honrado la memoria de su esposo y, sobre todo, había demostrado que, mientras haya un corazón dispuesto a servir, siempre habrá una mesa servida para la esperanza. Esta historia nos enseña que las pruebas más difíciles de la vida no vienen para destruirnos, sino para pulirnos. A veces, Dios permite que perdamos lo que tenemos para que podamos recibir lo que realmente necesitamos, o para convertirnos en el instrumento de bendición para muchos más. Doña Carmen perdió su casa, pero ganó una misión. Perdió a su esposo, pero ganó miles de hijos espirituales a los que alimentar y consolar. Nunca subestimes el poder de un acto de bondad, por pequeño que sea. Esa semilla que siembras hoy en el corazón de alguien puede ser el árbol que te dé sombra y alimento en tu invierno más crudo. No te rindas, incluso cuando sientas que las olas te cubren, porque el rescate suele llegar desde donde menos lo esperas, como una recompensa divina a tu fidelidad. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceré mucho que des like y te suscribas para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.